una nueva oportunidad de predicar la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias porque nos permites nuevamente transmitir un mensaje de fe a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que tomes el control, dirijas este mensaje en el nombre de Jesús. En la traducción, lenguaje actual, dice así: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas en los corrales, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Bueno, el profeta Habacuc vivió en una época muy difícil, una época donde la situación era bastante crítica. El reino se había dividido en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Y el reino de Israel ya había caído en manos de los asirios, ya había sido conquistado por los asirios. Y el reino del sur estaba a punto de caer en manos de los babilonios. Un panorama bastante desolador. La sociedad judía estaba marcada por la corrupción y la injusticia. Los líderes religiosos y políticos habían abandonado los principios de la ley de Dios, y la religión se había convertido en una mera formalidad. La violencia y la opresión eran comunes, y los pobres y los débiles eran explotados por los ricos y poderosos. En este contexto, Habacuc se dirige a Dios en oración, preguntando por qué permite que la injusticia y la maldad prevalezcan en la tierra. Dios responde que está a punto de levantar a los babilonios para ejecutar su juicio sobre Judá. Pero Habacuc se sorprende al escuchar esto, ya que los babilonios eran aún más crueles y corruptos que los judíos. A pesar de esta situación desoladora, Habacuc termina su libro con una nota de esperanza y confianza en Dios, que es la que estamos leyendo. Capítulo 3, verso 17. Y realmente nos sorprende. ¿Por qué? Porque esa actitud de fe, porque esa actitud de esperanza en medio de un panorama sombrío, desalentador, oscuro. ¿Por qué? Porque la fe siempre nos va a colocar sobre las circunstancias. Ese es un principio básico de la fe. El hombre, la mujer que tiene fe, siempre va a vivir sobre las circunstancias y no debajo de las circunstancias. Y como lo vemos aquí, en este pasaje tan especial que hoy estamos mirando, verso 17. Aunque la higuera no florezca, es bien conocido este pasaje: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Cómo nos imaginamos esto? ¿Cómo nos podemos imaginar esta situación? Aridez completa, absoluta. La tierra no produce, los animales no están, y no están porque no hay alimento para los animales. Para las ganaderías se podría decir. Un completo panorama desolador, como ya lo dijimos. Pero contrasta con la actitud del siervo de Dios, que es una actitud que está poniendo a Dios sobre las circunstancias. O mejor, sabe el profeta que Dios supera las circunstancias de opresión, de dificultad, de desolación, de pobreza, de escasez, de hambruna, todo lo que nosotros nos queramos imaginar. A pesar de que el país estaba en malas condiciones, Habacuc triunfa sobre las circunstancias. La verdadera actitud de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, es que siempre vamos a tener una actitud vencedora. Siempre vamos a tener una actitud frente a la situación de victoria, de triunfo, que no nos vamos a dejar ganar por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está colocando presión, crisis, desigualdades, corrupción, todo eso es propio de él. Él es el gobernante de este mundo. El mundo estaba bajo la potestad del maligno y obviamente de donde está él hay muchos problemas y desigualdades e injusticias. Y lo estamos viendo en este pasaje del libro de Habacuc. En estos 3 capítulos, porque es un libro o un tratado muy corto, muy pequeño, pero que nos deja pues obviamente grandes enseñanzas. ¿Qué queremos destacar? La actitud del profeta, victoriosa. Cuando dice con todo, o a pesar de todo podemos entender. A pesar de todo, yo me gozaré y me alegraré en Jehová. Verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si tenemos al Señor, todo está resuelto. Esa debe ser nuestra confianza. No podemos negar que hay situaciones difíciles, tanto para los justos como para los injustos, para los creyentes como para los incrédulos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. No es nada nuevo. Y el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Tengo por cierto que estas tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros triunfamos sobre las circunstancias. El Señor nos saca de las crisis. Puede que estemos un tiempo inmersos en la crisis de cualquier orden, aún crisis de tipo nacional, que no son crisis por consecuencia de errores o pecados que hayamos cometido, sino que vienen las crisis por situaciones diversas, malos gobiernos o circunstancias que nadie se imaginó, como la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Qué crisis tan tremenda para el mundo entero, para todas las naciones del planeta. Recordamos que comenzó en la China y de acá de Colombia, cuando comenzó se veía muy lejano el problema.
Pensábamos que nunca iba a llegar a Colombia por la distancia, que China está en Asia y nosotros estamos en América. Y bueno, casi que no imaginamos que ese virus maligno, ese virus mortal, fatal, podía llegar a nuestro país y a nuestro departamento y a nuestra ciudad. Así lo recuerdo yo. Pero llegó y entró por Cartagena de Indias el primer caso de infección. Y después se regó por todo el territorio nacional y llegó a nuestra ciudad, a nuestros barrios y a las poblaciones cercanas y causó estragos como en muchas otras partes del mundo y mató a mucha gente. Y nosotros nos libramos por la bendición de nuestro Señor sobre nuestras vidas, obviamente, pero muchos murieron. Y aún recordamos gente que murió por causa del COVID-19. Y la economía de los países colapsó. Si los países antes del COVID estaban súper endeudados, y es el caso de Colombia y otros países, con la llegada de ese virus tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional y a la banca mundial para adquirir nuevos créditos. O sea, si ya estábamos endeudados, el endeudamiento de las naciones creció. Y bueno, sabemos que eso trae consecuencias gravísimas para un país. Pero al mundo le tocó sortear así esa crisis del COVID-19. Esa es una crisis mundial que nos afectó a todos. Por eso decimos que siempre vamos a tener aflicciones en el mundo de diferente orden. Hay otro tipo de aflicciones que son causadas por nosotros mismos, porque hicimos las cosas mal, cometimos errores y las consecuencias de esos errores van a llegar tarde o temprano. Si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Ese es otro principio de la palabra. Entonces vamos entendiendo que siempre las circunstancias de crisis tienen un origen, ya sea en nosotros mismos o en otros. A veces las crisis también vienen por desastres naturales, llámese terremotos, llámese tsunamis, llámese inundaciones, etc. Y causan muchos males y se llevan a mucha gente y hay mucha pérdida material, económica y muchas pérdidas de vida igualmente. Y si tratamos la guerra también es una cosa espantosa. Cuando los países están en guerra con otros, pues la economía también se colapsa. Y los recursos del país tienen que ir a su defensa, al ejército. Y el presupuesto que había para la salud, para la educación, se ve afectado mucho. O casi que no hay presupuesto, o prácticamente que el presupuesto para esos renglones no existen. El caso de Ucrania con la invasión de Rusia, el caso de Israel con la actual guerra que está librando contra sus enemigos, etc. Ahí vamos viendo que las situaciones de guerra generan unas crisis tremendas también. Podemos también decir sobre el calentamiento global que se está viviendo en nuestros días. Eso también produce muchas sequías en algunos lugares del mundo, en otros unos inviernos extremos. El país está totalmente, el mundo, el planeta está totalmente inestable. Y bueno, ya cada quien que escucha este mensaje puede averiguar, consultar acerca del calentamiento global,
y las circunstancias que trae, que implica, que no son nada buenas. Para resumir, se dice que el planeta está en cuidados intensivos. Está enfermo, el planeta está enfermo. Y no hemos caído en cuenta de esa realidad. Pero consultando a gente experta en el tema, evidentemente ellos nos dicen el planeta está enfermo, está contaminado, el planeta está a punto de colapsar también. Y imagínense las consecuencias del calentamiento global en unos 10, 15, 20, 30 años, si es que resiste el planeta tanto. Es como un enfermo. A ver si resiste, a ver si supera la enfermedad. Y difícilmente el planeta va a superar este problema del calentamiento global. Pero tenemos un Dios en los cielos, los hijos de Dios. No debemos desesperarnos ni caer en angustias ni temores, porque si bien es cierto hay problemas, también tenemos un Dios grande que es mayor que nuestros problemas. Ese es el mensaje que trata de transmitirnos el profeta Habacuc. Un Dios más grande que la crisis nacional, un Dios más grande que el desabastecimiento, que la escasez, un Dios más grande que cualquier situación de penuria que pueda vivir la gente. El Evangelio nos ayuda a salir adelante, nos saca de las crisis por el mismo hecho de tener fe. La fe vence al mundo. Hay un pasaje, también hay que consultarlo. La fe que vence al mundo. El Señor Jesucristo también nos ilustró en esta materia, cuando da ese pasaje de la tempestad. Jesús calma la tempestad. Lo tengo por aquí. Algunas notas que hice acerca del pasaje. Permítanme un segundito. La historia nos cuenta que Jesús, atravesando el lago de Galilea, de repente se encuentra él durmiendo y se desata una gran tempestad, pero el Señor seguía durmiendo. Este pasaje lo encontramos en Mateo 8, 23 al 27, también está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 35 al 41, y también está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versos 22 al 25. Jesús y sus discípulos están cruzando el lago de Galilea en una barca cuando se desata una fuerte tormenta. Los discípulos, asustados, despiertan a Jesús, quien estaba durmiendo, y le piden que los salve. Jesús se levanta y con autoridad ordena a la tormenta que se calme, diciendo: «Calla, sosega». Marcos 4:39. «¿Qué hay de temor, hombres de poca fe?» Mateo 8:26. Inmediatamente la tormenta cesa y el lago se vuelve calmado. Bonanza. Este milagro muestra la autoridad divina de Jesús sobre la naturaleza y la fe que los discípulos deben tener en él. Entre lo que nos cuenta Habacuc, la crisis política nacional que se vivió en sus tiempos, pero la esperanza que él pone en el Señor y la situación que narra el pasaje del Evangelio de la tormenta son muy parecidos. Jesús tiene también una actitud de confianza y dormía, o sea que el Señor estaba muy tranquilo.
Los discípulos se inquietaron, tuvieron temor, tuvieron miedo y lo despertaron pues para pedirle que lo salve. Y él les dice, bueno, ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Acaso no tienen fe? ¿O tienen muy poca fe? En la crisis, ahí se estaba viviendo una crisis natural, producto de una situación meteorológica, se puede decir. Se desató una tempestad. Y claro que produce temor, obviamente, estar en un mar agitado. Yo no he estado nunca he pasado por esa circunstancia, espero no pasar nunca, pero debe ser tremendo pasar por esa circunstancia de estar en una tormenta, en un mar sumamente agitado, violento. Alguna vez uno ha visto películas al respecto y bueno, se imagina eso, es espantoso, tiene que ser espantoso. Pero Jesús dormía. ¡Qué sorpresa! Jesús dormía. No sé cómo podía conciliar el sueño, no sé, en medio de una tormenta, pero el Señor dormía. Y su respuesta es decirle a los discípulos, hombre, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen temor? ¿Acaso no tienen fe? Hombres de poca fe. Y el Señor calmó la tempestad y pasó. Eso es lo que sabía el profeta Habacuc, que él estaba sobre las circunstancias. El profeta Habacuc también simbólicamente estaba atravesando un mar agitadísimo, un mar en tempestad. Y él iba en una barca, pero sabía que Dios, que el Señor estaba en esa barca. Y donde está el Señor, hay esperanza, prevalece la vida, prevalece la luz. Donde está el Señor hay calma y sobre todo debe haber convicción de que se va a superar el problema o la crisis. Por eso el profeta Habacuc nos transmite esa esperanza. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea que estamos sobre las circunstancias. Somos como la vista del águila que mira los problemas abajo. Cuando tenemos fe, somos o nos parecemos a las águilas que ven las circunstancias muy abajo. Nos elevamos. La fe tiene la cualidad de elevarnos y hacernos ver los problemas pequeños. Porque cuando vamos o viajamos en avión, hemos tenido esa experiencia. Las poblaciones que se alcanzan a ver se ven pequeñas. Los ríos, el caudal de los ríos se ve pequeño. Las carreteras se ven pequeñas. Y ciudades muy grandes, desde las alturas, se alcanzan a ver pequeñas también. Y la fe nos eleva y nos hace ver los problemas de la vida pequeños, superables. Pero vuelvo a decir, tenemos un Dios que es más grande que las circunstancias. Te invito a seguir estos mensajes que los estamos haciendo con mucho afecto, mucho amor para la iglesia, para la congregación. En nuestro canal de YouTube, muy fácil de llegar a él, IC Salem Iglesia El Shaddai.
Así se denomina nuestro canal de YouTube. Esperamos que tú también compartas este mensaje y otros que ya tenemos en el canal, y estamos haciendo nuestro trabajo para irlo mejorando. Esto pues son las primeras predicaciones. Vendrán otras, pero el formato estamos haciendo lo posible por mejorarlo. Y tú ya lo vas a comprobar más adelante. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Nuevamente, gracias, Señor, gracias. Gracias por cada uno de los mensajes que tú nos permites efectuar, Señor. Esperando que este trabajo sea para la bendición de la iglesia El Shaddai, aquí en la ciudad de Pasto.